Bueno, pues gracias, Carmen, porque hemos aprendido unas cosas estupendas, la verdad. Además de las que no vienen normalmente en los libros de Derecho. Me parece que nos has dado una panorámica entre líneas de no solo del derecho, sino de la historiografía y de cómo se fraguan estas cosas, ¿no? Bueno, yo voy a realizar una intervención ya, creo que menos entretenida, pero bueno, más jurídica. No quiero decir que no sea jurídico, quiero decir, más de acuerdo con la letra de la ley, y voy a hablar sobre la legítima, ¿no? Bueno, pues nada. Quiero dar algunas nociones básicas y generales. La legítima, que está regulada en nuestro Código de Derecho Foral de Aragón, en los artículos 318 y siguientes. Bueno, ¿qué es la legítima? Podemos decir que la legítima es la porción de bienes de la que un causante no puede disponer libremente porque la ley la reserva a determinadas personas. Por lo tanto, la legítima es la primera y más evidente limitación a la libertad de testar, ¿no? El derecho aragonés es un derecho muy permisivo, es un derecho con un amplio grado de libertad civil, pero la legítima constituye, sin duda, un freno a esa libertad. Bueno, es una institución que existe en derecho aragonés desde siempre, pero que sociológicamente, no solo en Aragón, pues muchas veces se discute. Tiene que haber legítima. La legítima se origina en un momento en el que había que traspasar los patrimonios familiares para asegurar su subsistencia. Con las modernas formas de vida, en el mundo anglosajón, por ejemplo, el concepto de legítima, tal y como lo entendemos, pues no existe como tal. Se plantea el problema, siempre es un eterno debate. Cuando se van a modificar las leyes, se plantea el problema. ¿Conservamos la legítima? ¿No la conservamos? ¿Le damos más entidad cuantitativa? O sea, la hacemos grande, la hacemos pequeña. Desde luego, en el año 99, que es cuando la norma actual que regula las sucesiones está integrada dentro del Código, pero materialmente surgió en el año 99, fue la Ley de Sucesiones. Hoy lo que hay es una refundición en el Código, no hay un cambio sustantivo. Quería decir que en el año 99 la legítima ya pasó de ser dos tercios de la herencia a ser la mitad de la herencia, o sea que sí que se aprecia una tendencia a su disminución. Bueno, la principal característica de la legítima en derecho aragonés es que es una legítima colectiva. ¿Qué significa eso? Que un señor, en su testamento, puede ordenar lo que quiera, pero que por lo menos la mitad de lo que tiene debe ir a parar a descendientes, pero a partir de ahí se lo puede dejar a hijos, a nietos, todo a uno, repartido por igual. Eso da mucho juego. Ahora volveremos sobre eso. Por tanto, un sistema diferente al que hemos estudiado tradicionalmente en el régimen del Código Civil. Recordáis, es un sistema de tercios, uno se puede mejorar, pero otro se tiene que repartir por igual. En Aragón yo estoy cumpliendo perfectamente con la ley si dejo a mis hijos sin nada y se lo dejo todo a mi nieto. Bueno. Otra cosa luego es el tema fiscal, porque también hay que comprender que, por ejemplo, tal y como está hoy, el impuesto que grava las sucesiones y las donaciones es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, y tal y como está la regulación hoy, dejar la legítima a hijos tiene unas importantes exenciones fiscales que no tiene dejar la legítima a los nietos, salvo que haya muerto el padre intermedio. No sé si me explico. O sea, si tú dejas al nieto porque ha muerto el padre, tiene los mismos beneficios fiscales que tendría su padre. Pero si tú dejas al nieto saltando por encima del padre que vive, entonces las exenciones fiscales son mucho más reducidas. Bueno, la legítima se puede atribuir de cualquier forma, se puede dar por vía de testamento, se puede dar por vía de donación, inter vivos. Una cosa que yo doy a mi hijo ahora puede ser legítima ahora mismo, dada. No necesariamente tiene que ser por herencia. Y luego la ley prevé que hay unos legitimarios de grado preferente. O sea, venía diciendo que la legítima se puede dejar a cualquier descendiente, pero si yo digo simplemente que dejo mi legítima a mis legitimarios, se entiende que estoy instituyendo a mis hijos, y si alguno ha fallecido o no tiene capacidad, a los hijos de él. Si ha renunciado o no. Si un hijo mío renuncia a mi herencia o a mi legítima, nada pasa a sus propios hijos. Bueno, yo he elaborado un guión, las normas sobre cálculo de la legítima, pues bueno, se puede entender. Cuando una persona fallece, para determinar a cuánto asciende su legítima, a cuánto asciende esa mitad, se parte de los bienes relictos, de los bienes de la herencia, y se añade los bienes que él donó durante su vida, que transmitió a terceros. Lo que se toma es el valor de esos bienes cuando fueron donados, actualizado ahora. Bueno, se puede renunciar a la legítima. El derecho aragonés es muy permisivo, a contrario que el Código Civil, que no permite contratos sobre la herencia futura, en general. Yo puedo renunciar a la legítima de mi padre viviendo este.
o puedo renunciar a la legítima de mi padre fallecido este. Caben ambas cosas, ¿eh? Entonces, bueno, la renuncia hecha antes de que se abra la sucesión de mi padre, pues exige unos requisitos de capacidad un poquito más altos. Hay que ser mayor de edad y hay que otorgar escritura pública, hay que ir al notario. La renuncia realizada una vez que se ha abierto la herencia de mi padre, pues bueno, tiene unos requisitos de capacidad, equivale a la renuncia a la herencia. Si, por ejemplo, eres un menor de 14 años, pues te tienen que asistir tus dos padres o, en su defecto, el tutor. Si tienes entre 14 y 18 años, en principio renuncias tú, pero te tiene que asistir uno de tus padres o el tutor. Bueno, lo que sí quisiera decir es que en nuestro ordenamiento hay tres formas de sucesión. La legítima, que se integra dentro de la sucesión voluntaria. O sea, mi padre en su testamento me deja la legítima porque se lo exige la ley y luego me deja lo que quiere. Eso es la sucesión voluntaria. Y si no hay testamento, hay una tercera forma de sucesión, que es la sucesión legal. Bueno, pues lo que quiero decir es que si tú renuncias a la legítima, no estás renunciando a las otras dos sucesiones. Yo puedo renunciar a la legítima de mi padre, pero eso no quiere decir que renuncie a las demás cosas que él me transmite por esas otras dos formas de sucesión. Sin embargo, al revés, si yo renuncio a la herencia de mi padre, estoy renunciando también a la legítima. Bueno, la acción para reclamar la legítima dura 5 años. Pasamos a la intangibilidad cuantitativa. Bueno, mi padre me deja su legítima en testamento, pero yo pienso que me ha dejado menos de lo que me corresponde por ley. Imaginemos, por ejemplo, que un señor dona un piso en vida a un amigo. Posteriormente hace un testamento. Entonces, en ese testamento dice, bueno, voy a legar un bien a mis hijos en concepto de legítima. Y luego voy a hacer otros legados a otros amigos míos. Bueno, sabemos ya, de lo que llevamos dicho, que ese piso, ese bien que ha dejado a sus hijos en concepto de legítima, tiene que valer por lo menos la mitad de su haber hereditario. ¿Qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si no es así? Bueno, pues eso es la intangibilidad cuantitativa de la legítima. Los legitimarios, en esta situación, tienen el derecho, pueden callar sin no decir nada, la ley no les obliga, pero tienen el derecho de decir, bueno, nos están dando menos de lo que nos corresponde por legítima y, por lo tanto, reclamamos la integridad de nuestra legítima. Y en ese caso lo que dice la ley es que se reducirían primero las liberalidades por causa de muerte antes que las liberalidades intervivos. El ejemplo que os ponía, que ya ha quedado olvidado, pero vamos... se reducirían primero los otros legados hechos en testamento para restaurar el importe de la legítima, adelgazando esos legados engordaríamos la legítima hasta lo que debe ser, y si eso no fuese suficiente, entonces lo que haríamos sería reducir esa donación que habíamos hecho en vida. Vamos a la intangibilidad cualitativa. Es decir, mi padre me ha dejado mi legítima, me ha dejado el 50% que me toca. No es un problema de cantidad, es un problema de calidad. Me lo ha dejado, pero me ha puesto encima un gravamen, una condición, una restricción, una prohibición de disponer, que hace que realmente yo no tenga la libre disposición de esa legítima. A la gente le digo siempre, la legítima es limpia de polvo y paja. Pues bueno, no te pueden poner ninguna restricción. Vamos a matizar eso. Hay un artículo, el 498, que prohíbe establecer gravámenes sobre la legítima. Lo voy a leer. Dice, a estos efectos se entiende por gravamen toda carga, condición, término, modo, usufructo, obligación, prohibición o limitación. O sea, ya podemos ver que esto es una panoplia que tampoco parece exhaustiva. O sea, no puede haber nada que disminuya el valor de los bienes relictos o la plenitud de la titularidad o del conjunto de facultades que correspondían al causante. O sea, si a mí mi padre me dice, toma tu legítima, pero tendrás que pasársela a otra persona, pues eso, vamos a ver ahora que en ciertos casos se admite, pero como regla general, eso sería un gravamen a la legítima, O me dice mi padre, te dejo la legítima si apruebas la carrera de Derecho. Pues eso sería también un gravamen a la legítima, como regla general. Bueno, ¿qué pasa si me ponen un gravamen de este tipo? Pues lo que pasa es que el gravamen, también, yo legitimario puedo conformarme o puedo pedir que ese gravamen quede sin efecto. En principio quedará sin efecto lo necesario para que mi legítima se respete. Si el gravamen afecta a toda la sucesión, yo podré pedir que me quiten ese gravamen en mi mitad de legítima. En la otra mitad, mi padre es muy dueño de someterme a los tormentos futuros que él considere oportuno porque es sucesión voluntaria. Estamos hablando de que no caben los gravámenes en la legítima. Bueno, no obstante, la ley dice que hay ciertos gravámenes sobre la legítima que se permiten. Ahí reproduzco el artículo, pero quedaros con una idea. ¿Se pueden poner gravámenes en beneficio de otros legitimarios? Acordaos, la legítima es colectiva. Mi padre puede dejármelo todo a mí y nada a mis hermanos. Luego entonces puede dejarles a mis hermanos con una carga en mi favor.
por esa misma razón. También se admiten gravámenes cautelares en previsión de que no haya legitimarios, de que puedan llegar a fallecer todos. Esto no obsta lo que llevamos dicho hasta ahora, ¿eh? Y sobre todo quería insistir en que se pueden establecer gravámenes con justa causa. Esto es una novedad legislativa del año 91. O sea, mi padre me puede poner a mí un gravamen en la legítima si tiene justa causa. Los conceptos jurídicos indeterminados los carga el diablo. Quiero decir, ¿qué es la justa causa? Vamos a ver un poco. Dice el código que esa justa causa tiene que estar expresada y tiene que buscar un mayor beneficio del legitimario gravado. Y que esa justa causa se va a presumir que es cierta mientras no se pruebe lo contrario. O sea, mi padre puede decir en testamento: le dejo a mi hijo Fernando su legítima, pero como no me fío del todo de él, pues, no sé, voy a poner que esté sometida a la administración de un pariente mío que me controle. Bueno, pues mi padre tendría que decir una justa causa, diría, porque mi hijo, bueno, pues no sé, vamos a imaginar cosas que encima pueden obrar en mi contra, ¿no? Bueno, habría que expresar una justa causa. Yo podría conformarme o no conformarme, ¿no? Podría impugnarla o no. Bueno, en la práctica se nos plantea bastante en la notaría, no todos los días, pero sí es relativamente frecuente los testamentos de personas separadas o divorciadas. Bueno, a ver, lamentablemente muchas veces pasa que viene un señor o señora separado o divorciado y dice: bueno, mis hijos se han quedado con el otro cónyuge, me hacen un poco la espalda, son menores de edad, yo voy a organizar mi vida por otro lado y ya quiero hacer un testamento diciendo que lo que yo tengo, por lo menos la legítima, se la dejo a mis hijos. Pero no quiero que si yo me muero lo administre su padre o madre, el cónyuge con el que estoy peleado, que en principio sería el administrador, el representante como titular de la autoridad familiar, de la patria potestad. Es decir, ¿cabe un testamento de ese tipo? Cabe decir: señor notario, yo quiero que mis bienes pasen a mis hijos, pero que sin embargo, si yo muero, esos bienes que son míos no los administre mi excónyuge, sino que los administre otra persona que yo designe. Mi hermano o mi hermana. Hasta ahí vamos bien. O una novia que me acabo de echar. Allá no vamos tan bien, ¿no? ¿Eso vale o no vale? Bueno, pues yo formulo la pregunta inocentemente, pero de inocente no tiene nada la pregunta. Es decir, yo particularmente es un tema que me plantea muchas dudas. Porque hay algunos artículos que os pongo ahí que permiten que quien dispone de bienes en favor de un menor o un incapacitado establezca sistemas de administración con muchísima libertad, ¿eh? Pero claro, ¿y esto ya puede hacerse sobre la legítima? Esa es la pregunta. Porque claro, las normas que regulan la legítima son imperativas, pero las que regulan la capacidad de las personas también. Entonces, ¿hasta qué punto yo, voy a un ejemplo extremo, ¿hasta qué punto yo puedo decirle a mis hijos: si yo me muero, los bienes que os dejo no los va a administrar vuestra madre, sino una novia que me acabo de echar? ¿Hasta qué punto puedo hacer eso? Bueno, pues es un tema bastante abierto, ¿eh? Yo particularmente, este tipo de testamentos que, como os digo, la gente los pide, bueno, yo lo que hago es ver un poco lo que dice, o sea, la ley lo que está diciendo es que se pueden poner gravámenes a la legítima con justa causa y que habría que demostrar que el que diga que no existe justa causa que lo pruebe. O sea, que parece que la ley en este punto sí se pone de parte del testador. Yo sí pongo esos gravámenes a la legítima, pero intento poner una justa causa. Y les advierto de que llegado el momento el hijo o el representante del hijo podría impugnar. Porque a mí no me parece tan claro y tan pacífico. Bueno, simplemente quería proponer esto como ejemplo de lo que se puede considerar un gravamen a la legítima. En el ordenamiento existe también lo que se llaman cautelas de opción compensatoria. ¿Sabéis lo que es un testamento con cautela socini? Yo he trabajado mucho fuera de Aragón y allí es habitual hacer testamento, porque allí las legítimas son diferentes. Se dice, sabéis que en el Código Civil el usufructo del cónyuge viudo es un tercio, no es toda la herencia. Esa es una de las cosas buenas que tenemos aquí que no tienen en derecho común. El usufructo de un tercio es una entelequia. Te obliga a sentarte con los hijos y ver sobre qué bienes concretos tengo yo el usufructo. Mientras que en Aragón, como el usufructo es universal, no tenemos que hacer esa operación de... No hay que hacerla. Entonces, bueno, en el derecho común, como no tienen eso, plantean a los hijos una especie de no quiero decir chantaje, pero bueno, les plantean... No, chantaje no es justo decir, pero les plantean una especie como de negociación. Mira, si queréis... tolerad el usufructo universal, no de un tercio, tolerad el usufructo universal de mi viudo o viuda, y entonces no os dejo la legítima, os dejo toda la herencia. Pero si decís que queréis vuestra legítima en pleno dominio y no toleráis que el viudo o viuda tenga el usufructo universal, entonces os dejo solo la legítima. Eso es una cautela socini. Bueno, en Aragón
como el usufructo del viudo es ya por sí universal, esto no es muy frecuente. Pero la ley admite la posibilidad de que se establezca. Pensad, por ejemplo, que yo lo que tengo, no me he casado, lo que tengo es, estoy con mi mujer, pero no estamos casados, somos una unión de hecho. Bueno, mi mujer no tiene derecho de usufructo. Yo sí podría hacer en este caso una cautela de opción compensatoria con mis hijos. En este caso sí, lo admite el ordenamiento. Bueno, la preterición. Mirad, la preterición es olvidarse de un legitimario, para decirlo claro. O sea, dice el artículo 503, se entienden preteridos aquellos legitimarios que, no favorecidos en vida del causante ni en su sucesión legal, no han sido mencionados en pacto o testamento. Preterir es olvidarse de un legitimario, en este caso. Bueno, en nuestro ordenamiento se entiende que un legitimario no está preterido si hay una mención suficiente. Es decir, si yo tengo 2 hijos, en mi testamento tengo que mencionar a mis 2 hijos. Porque si no digo que... Luego, una vez que he dicho que tengo 2 hijos, puedo nombrar, puedo dejarle la legítima al que quiera. Ya hemos visto que es colectiva y se puede distribuir. Pero tengo que decir que tengo 2 hijos. Hoy es tan sencillo como eso, decir en cualquier parte del testamento que tengo 2 hijos. Antes del 99 había un serio problema porque se estimaba que no era suficiente con esto. No era suficiente con que en cualquier parte del testamento uno dijera que tenía varios hijos, sino que había que nombrarlos, excluir expresamente al que no querías dejarle nada o hacerle una atribución simbólica. Si veis algún testamento antiguo es frecuente decir te dejo 6.000 pesetas. Bueno, eso, como digo, se estimaba que era necesario antes del 99, ahora ya no lo es. Basta con que en cualquier parte del testamento se mencione los hijos que tienes. Incluso hay una disposición transitoria que dice que para los testamentos otorgados antes del 99 se aplica también este régimen moderno, es decir, no hace falta que el hijo se le haga una atribución simbólica o que en la parte dispositiva del testamento se le mencione, basta con que en cualquier parte del testamento se diga que existe este hijo. Bueno, pero si yo en mi testamento no he mencionado a uno de mis hijos, entonces lo he preterido. ¿Y qué pasa en ese caso? Pues el ordenamiento distingue 2 tipos de preterición, 2 tipos de olvido del hijo, intencional y no intencional. La intencional es la que se presume. O sea, se presume que el testador, cuando se ha olvidado de un hijo, es que se quería olvidar. Eso es lo que se presume. Y entonces, en ese caso, ¿qué derecho tiene el hijo? Bueno, reclamar la legítima colectiva, dice la ley. O sea, si es el único hijo, pues podrá pedir la mitad de la herencia. Y si no es el único hijo, pues como la legítima es colectiva, no tengo obligación de dejarle nada, se lo deja a otro legitimario, pues nada podrá reclamar. Esa es la preterición intencional. La no intencional es cuando me he olvidado de un hijo sin querer. Hemos visto que no es lo que se presume, salvo ciertos supuestos que dice la ley, dice, por ejemplo, que ha nacido el hijo después, o creer el causante que había fallecido, o desconocer que era descendiente suyo. En ese caso la ley es más benévola hacia el legitimario preterido, hacia el hijo del que me he olvidado. Entonces dice que tiene derecho, primero, si hay varios legitimarios, si me he olvidado de uno, él podrá pedir una porción igual a la del menor de mis legitimarios. Si yo he distribuido mi legítima entre varios legitimarios y me he olvidado de uno, él podrá pedir una porción igual al que menos favorecido haya sido. Y si me he olvidado involuntariamente de todos mis legitimarios o del legitimario único, entonces como si no hubiera testamento, se abre la sucesión legal. Bueno. Quiero hablar de 2 cosas, de una cosa más ya breve, que es primero la desheredación. Pues mirad, en Aragón muchas veces coloquialmente decimos que mi padre me ha desheredado. Bueno, ya podemos, de lo explicado hasta ahora, ya sabemos que si mi padre, somos 4 hermanos y a mí no me deja nada, mientras me mencione en testamento no me ha desheredado. Es que mi padre tiene derecho a excluirme de la herencia. Desheredación no es exclusión. La exclusión es un acto puramente voluntario. La desheredación supone que un legitimario que tiene derecho a su legítima, en principio, no se la vamos a dejar. Esto solo es posible como una sanción. La desheredación es lo digo yo, no es que lo diga la ley que sea una sanción, pero es ante determinados supuestos que se consideran patológicos, que ahora vamos a ver, el ordenamiento permite, entre comillas, sancionar al legitimario privándole de su legítimo. Eso sí insisto en que entendáis que diferente es que te excluyan de la herencia de tu padre, que eso tu padre puede hacerlo libremente si hay otros legitimarios, sin dar ninguna explicación ni argumentar ninguna causa, no está obligado a ello. Y otra cosa es la desheredación, que es decir, bueno, yo soy hijo único, tengo derecho a mitad de la herencia, pero mi padre me va a dejar sin nada, me va a dejar sin legítima. Eso solo procede en ciertos casos.
Bueno, los que sois alumnos de la UNED, pues hemos estudiado las causas de desheredación en el Código Civil y en Aragón pues son parecidas. Os pongo aquí las causas. No quiero hacer un análisis en profundidad, pero quiero que veáis ese componente de sanción, entre comillas, que tiene la desheredación. Padres que abandonan, prostituyen o corrompen a sus descendientes, pues en principio estos no pueden heredar a los descendientes, están privados de su legítima. Condenados por haber atentado contra la vida del causante, bueno, las leéis pero ya veis lo que es, ¿no? Por ejemplo, haber maltratado de obra o injuriado gravemente. Fijaros, el mecanismo es un poco al que os decía al hablar de los gravámenes a la legítima. Desde luego, no se puede desheredar técnicamente, no se puede desheredar a una persona sin expresar la causa. Tienes que expresar la causa. Y si luego el legitimario, abierta la sucesión, considera que esa causa no es cierta, podrá impugnarla y reclamar su legítima. Pero en principio la ley le da, entre comillas, el mango de la sartén al testador. Es decir, es el testador el que puede decir, bueno, aquí hay una causa de desheredación, yo desheredo, y luego el que quiera que impugne. No es al revés. No es que se diga, no, es que si el testador no prueba la causa de desheredación, no surte efecto. No, el testador no tiene que probarla. Y si el legitimario no la impugna y no la niega, la causa de desheredación sigue su curso. Bueno, quería deciros que entonces, si por ejemplo el legitimario niega la certeza de la causa de desheredación, ¿quién tendría que hacer valer esa causa de desheredación? O sea, serían los herederos contra quién el causante ya muerto, contra los herederos del causante, que son la otra parte afectada. Es decir, el causante tiene un hijo legitimario y dice, no te dejo tu legítima porque me has maltratado de obra o me has injuriado gravemente. Que no creáis que es tan raro que venga un señor y te diga, esto de que te hayan condenado por la muerte dolosa es más complicado, pero que te diga, no, es que mi hijo delante de testigos me maltrató de obra o me insultó gravemente. Claro, tú tampoco le puedes decir, pruébemelo. En este caso la ley yo creo que es generosa. En principio tú le adviertes, pones la causa de desheredación y si luego, y lógicamente si la legítima no va a ese hijo, irá a otras personas que has instituido herederos en el resto. Si luego el hijo legitimario niega la certeza de esa causa de desheredación, tendrá que ser mis herederos, los que serían beneficiados porque les van a parar esos bienes, los que tendrían que defender la certeza de la causa. Bueno, yo voy a concluir aquí la intervención porque considero que los aspectos básicos de la legítima son los que más o menos he explicado. Técnicamente se puede explicar mejor y os pido que leáis el documento porque en definitiva es una especie de resumen de la ley, coordinado con otras normas, o sea, está bien, pero yo simplemente quería apuntar estas líneas básicas de la legítima en Aragón y ceder la palabra a cualquiera de vosotros que quiera formular alguna pregunta. Gracias. Bien. Yo tengo una pregunta. Hala, Adela, dime. A ver, ¿no has dicho que la legítima es colectiva? Sí. Vale, entonces, podemos coger toda la legítima y dejársela a un descendiente. La legítima es colectiva y consiste en eso, precisamente. Sí, ¿Y el resto también se lo podemos dejar al mismo descendiente y los demás quedarse? sí, en eso consiste. ¿En Aragón? ¿Y en Sí. el común? En el común no. ¿Común no? No, las legítimas, tal vez me ha faltado decir eso, os decía que las legítimas que existen en muchos ordenamientos, en los anglosajones no, que en unos ordenamientos hay más legítima que en otros. En el régimen del Código Civil, sabéis que hay un tercio de legítima estricta que tiene que ser para todos los legitimarios por partes iguales. Si tengo 3 hijos, un tercio de un tercio, o sea, un noveno, tiene que ser necesariamente para cada uno de ellos, como mínimo. En Aragón no. En Cataluña la legítima es como en Aragón, bueno, no es como en Aragón, es el 25% y hay que repartirla entre todos los hijos. No es la mitad como aquí, pero hay que dejar a todos. En Navarra no hay legítima a efectos materiales. Cada ordenamiento es un poco diferente. Entonces, ¿es la única comunidad que puede desheredar al resto? Con Navarra. Con Navarra. Pero ya digo que no es desheredar, es excluir. Es una forma... Sí. Sin nada. Eso es. Como dice Carmen, te dejan sin Te nada. dejan sin nada. Te dejan sin nada. Bueno, pero esto no se lo comentes a tus padres y ya está. No de salir de aquí. Bueno, pues nada. Sí. Bueno, a ver. Espera, luego vamos primero por delante y luego por detrás, ¿vale? Dime. Sí, perdón, a mí no me queda muy claro entonces cómo queda en Aragón el tema del usufructo de viudedad Sí. y la legítima.
Entonces, ¿se puede grabar la legítima con ese usufructo? Vale, igual no he sido suficiente claro. Mira, la legítima es una atribución por ley, ¿no? Y el usufructo de viudedad también. Eso no se considera gravamen a la legítima. O sea, si yo fallezco y mis hijos tienen su legítima, mi mujer va a tener el usufructo porque lo dice la ley. Eso no se consideraría un gravamen a la legítima. Ahora, si yo no estoy casado con mi mujer y le quiero dejar en testamento un usufructo universal, eso en principio sí plantea una pugna, sí plantea un gravamen a la legítima, pero la ley expresamente nos lo permite en eso que os he dicho, cautelas de opción compensatoria, esa especie de cautela socinia aragonesa que regula el artículo 500. Muy bien. En la misma línea, que quería saber qué primaría más, un porcentaje de usufructo mayor al 50%, no hereditario, o la legítima de 50% de caudal. O sea, la pregunta sería esa, ¿no? Si lo mismo, o sea, que si tendría más fuerza el usufructo que la legítima en ese 50% que es legítima. Sí, ¿Alguna división de la propiedad? Parece que la viuda tiene 25 años, el usufructo estaría valorado 89 menos 25 en un 64%, claro, cogería la mitad de libre disposición, más una parte que tendría que ir hacia la legítima. Pues es que en Aragón el usufructo de viudedad, como por ley es universal, no se considera gravamen a la legítima. Es así. Grava la legítima y el heredero ahí no puede quejarse, ¿eh? Si es el usufructo legal, si es un usufructo voluntario que has constituido tú, eso ya es otra cosa. ¿Alguien más? Dime. Y si alguien no hace herencia, porque estamos hablando con el testamento, si hacen testamento está claro, pero si no hacen testamento... Bueno, buena pregunta. Si no hacen testamento, la solución, la pregunta es que estamos hablando de la legítima como un gravamen en el testamento, y la pregunta es si en la sucesión intestada, cuando no hay testamento, hay legítima o no. Es que no tiene sentido plantearse eso, porque en ese caso la legítima se integra dentro de la sucesión intestada. Es decir, cuando no hay testamento, el ordenamiento busca unos parientes en orden de preferencia. Empezaríamos por los hijos. Qué curioso que son también los legitimarios. Es decir, la legítima quedaría embebida, absorbida dentro de la sucesión intestada. Iría dentro ya. Bueno, no he dicho que en Aragón, a diferencia del Código Civil, los ascendientes nunca son legitimarios. Sabéis que en el régimen del Código Civil, si no tienes hijos, los padres tienen derecho a una determinada porción de bienes dependiendo de que haya cónyuge viudo o no. En Aragón nunca los padres son legitimarios. Pueden ser sucesores intestados, pero nunca legitimarios. Dime. Perdona, volvemos al mismo caso. En caso de que, por ejemplo, una persona tenga 2 hijos y después aparezcan otros 2 hijos, en caso de que no haya hecho testamento, ¿vale? En el mismo supuesto, ahí entonces... se abre la sucesión intestada y tenemos 4 hijos. Vale. Eso es, tan sencillo como eso. Bueno, yo también quería agradecer mucho la atención a los compañeros que nos siguen desde otros centros, porque encima me imagino que desde llegar siempre que estás lejos, pues la cosa no es tan inmediata, y yo pues también, si tienen alguna pregunta o alguna observación que hacer, pues por supuesto no me olvido de ellos, al revés. Les agradezco muchísimo la atención con la que han seguido la exposición. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, yo por mi parte doy por terminado el tema y agradezco de verdad muchísimo la asistencia, tanto presente como telemática. Creo que es un éxito de todos y que da gusto, la verdad. Ya está. Sí, estaba prevista una pausa entre las dos ponencias y la vamos a hacer. Como ha acabado la mía un poco antes, pues vamos a hacer la pausa ya. No tiene sentido. Entonces, bueno, son ahora mismo las 5:25, pues quedamos, por ejemplo, a las 6 menos cuarto, ¿te parece? Vale, perfecto. Vale, pues damos una pausa de 15 minutos largos, 15 a 20 minutos, ¿vale? Vale. Pues eso, a menos cuarto nos emplazamos otra vez.